Bienvenidos a otro episodio de Green Industry Talks, un espacio creado para darle voz a la sostenibilidad en la industria, compartiendo historias, experiencias y aprendizajes de líderes y expertos. Mi nombre es Miguel Martín y si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte y compartirlo. Carmen María Torreviarte acompaña desde hace más de 24 años la visión de Grupo Cobán, una empresa de calzado con más de 110 años de historia, ubicada en Alta Verapaz, Guatemala, que genera empleo para más de 1,000 habitantes de la región. Su liderazgo gremial también es destacado. Ha sido miembro de la Gremial de Calzado, coordinadora de la Comisión de CACIF Mujer desde el año 2022, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala. Además, fue la primera mujer presidente de CACIF y recientemente nombrada miembro de la Junta Directiva del INTECAP. Carmen ha impulsado proyectos con fuerte impacto social y humano, como la primera empresa en Centroamérica nombrada Espacio Amigo de la Lactancia Materna por UNICEF, programas de monitoreo nutricional, educación a través de Profuturo y becas para niños y adolescentes mediante el programa Lecciones Brillantes. Su capacidad para generar alianzas y con comunidades, organizaciones como la Red de Empresarios Indígenas refleja su visión de trabajo conjunto y su compromiso con el desarrollo sostenible del país. Carmen María es licenciada en Administración de Empresas por Baylor University en Texas y cuenta con un MBA por la Universidad Francisco Marroquín. Hoy tuvimos el privilegio de conversar con Carmen María Torreviarte y conocerla más allá desde su faceta empresarial. Nos compartió su pasión por la cocina, anécdotas familiares y cómo esa unión familiar ha sido una pieza fundamental en su desarrollo personal y profesional. Carmen nos contó la historia y evolución del Grupo Cobán, así como la forma en que la industria puede involucrarse activamente en el bienestar de las comunidades. También conversamos sobre los retos actuales de Guatemala en materia de infraestructura, los grandes desafíos para mantener en funcionamiento los puertos y cómo todo esto impacta directamente en la canasta básica y en la economía del país. Finalmente, reflexionábamos sobre la importancia de fortalecer la conciencia ciudadana como motor clave para mejorar las condiciones de desarrollo nacional. Carmen, bienvenida y muchas gracias por hacer el tiempo y estar acompañándonos acá. Yo sé que está con un horario muy acotado, pero aterrizando y se vino para acá, así que le agradezco muchísimo. No, gracias por la invitación. Está interesante que vengamos a platicar un rato. Así es, sí, nos vamos a echar un tecito de la mano para esto, perfecto. Em, el primer punto, que para ser un poquito más personal, relajada la conversación, nos gusta hablar de algo que a las personas, a los invitados, les apasiona. Y yo sé de primera mano, y puedo decir que tiene talento innato, pero su amor por la cocina es algo especial. Y lo más importante de eso es cómo usted a través de la cocina, porque vaya, si no tiene recetas increíbles, en todas las tradiciones de Guatemala y familiares que tiene, cómo es de bonito ver cómo se une toda su familia, no solo su familia nuclear, pero toda la familia extendida. Yo he visto navidades que hay 100 personas en su jardín y es tan lindo ver cómo todos están unidos. Cuando a alguien le está sucediendo algo, todos están ahí para esa persona. Entonces es bien bonito ver eso y cuéntenos un poquito más sobre cómo nació su amor por la cocina. Yo creo que tal vez viene un poquito de la familia. O sea, a mi mamá siempre le gustó cocinar, entonces de alguna manera siempre estábamos en la cocina cuando era chiquita. Y a mis abuelitas también les gustaba cocinar. Entonces como que era parte de la entretención cuando uno las llegaba a visitar, em, estar en la cocina. O sea, desde aprender a hacer huevos estrellados en unos sartencitos, que por cierto, ahí tengo borrado el sartencito de los huevos estrellados de chiquita. Pero era parte de todo la entretención. Entonces, como que le va agarrando uno el gusto. Y obviamente era el cocinar para alguien más. Y era el tema de siempre había gente y siempre estábamos viendo, o sea, era raro que solo estuviera uno en los temas estos. Entonces va pasando el tiempo y entonces va uno como agarrándole el gusto a esas recetas de la familia y a esas comidas
y a ese el estar juntos mientras comemos y mientras compartimos. Entonces, pero sí, es una manera en la que yo crecí, o sea, y tal vez uno conforme va creciendo no se percata de, y ya de adulto uno se da cuenta de la importancia de. Entonces empieza uno a ver que no se pierda, porque si no, al final del día esas costumbres y ese juntarse se va perdiendo. Entonces, ¿cómo logramos mantenerlo para que no se pierda? Yo le iba a preguntar sobre, digamos, alguna celebración o algún junte familiar que sea más notable, pero yo quisiera compartir uno que yo específicamente me recuerdo que fue muy importante porque fue justo la Navidad después de la pandemia, que Alicia, su nieta, había recién nacido, o sea, llevaban un mes, creo yo, de nacida para Navidad. Y fue tan bonito verla a usted, a Carlos y al resto de la familia tan unidos y tan felices por la primera nieta. Que Y sigo solo con una. ahí vamos a pedir que se porten vivos. Pero siento que, digamos, esa fue una oportunidad muy bonita de ver lo importante que fue poderse juntar todos como familia después de estar todos aislados por completo. Me imagino que fue súper difícil. Y yo me acuerdo también los domingos que almorzábamos entre familias, que casi nos íbamos invictos, básicamente muchos fines de semana almorzando juntos, y de eso a nada. Fue un reto súper difícil. Cuéntenos alguna otra experiencia que usted se recuerde que tenga, digamos, de su mamá o de su abuelita recientemente, que tenga así súper presente. O tal vez no de tan recientemente, pero sí me acuerdo que hubo un momento, era unos 20 años, en que viene mi abuelita y dice, yo este año no hago fiambre. Y me volteo yo, ¿cómo que no vas a hacer fiambre? No me dice. Hay que, o sea, es una picadera, es un trabajal, es un no sé qué, es un no sé cuántos. Yo ya no soy para. Ah, no, 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 espere, espere, espere. Antes de que usted deje de hacer fiambre, por lo menos enséñeme a hacer fiambre. Y entonces sí nos pasamos 24, 25 años, porque el año pasado todavía medio que terminó, en, haciendo fiambre con él. Entonces llegaba, entonces todo era la semana antes del fiambre, era coordinar, tenerlo todo para que todos los días en la tarde durante una semana íbamos haciendo todo el proceso del fiambre. Pero fue aquello de que, ¿cómo me van a dejar sin fiambre si todavía no me han enseñado a hacer el fiambre? Y son de esas recetas que le dan a uno la cantidad de ingredientes, pero no necesariamente la sazón. Y esa se aprende de estar probando. Y tristemente, mejor lo voy a decir, es que el año pasado, que todavía llegó la abuelita a hacer el fiambre, cuando se va el primero le digo le digo yo, bueno, abuelita, nos quedó bueno el fiambre. Y me dice, no, te quedó bueno y ahora ya sé que lo puedes seguir haciendo sin mí. Y un mes después, mes y medio después se nos va. Entonces me tiene así como con la congoja, este va a ser el primero si que hacemos sin él. Así que vamos a ver, pero de alguna manera fue como a través de 20 y pico de años ese compartir de hacer el fiambre y terminar de aprenderle la sazón, porque la picada entonces la parte fácil es cómo le va agarrando uno el sazón, porque solo le dan ingredientes, pero no le dan a uno El toque necesariamente personal. las cantidades y el toque personal. Excelente. Y a mí, digamos, quiero tanto la importancia de la familia, y ustedes son un ejemplo con toda la familia nuclear y extendida de una prueba viviente de trabajar en conjunto como familia. Y si bien se pasaban recetas, generaciones van tomando la batuta de liderazgo a lo largo de los años. Entonces, cuéntenos un poquito, digamos, de la historia del grupo Ecoban y todo lo que se ha ido formando posteriormente a raíz de eso, porque es sumamente bonito cómo cada uno de los familiares ha encontrado su pasión, ha desarrollado algo y lo siguen sosteniendo en el tiempo. Cuéntenos un poquito cómo comenzó todo. Vamos a ver, esto empieza con mi abuelo. Mi abuelo Miguel
era un comerciante nato, compraba y vendía empresas y se metía en negocios y no le iba bien y cambiaba y se metía en otras cosas. En un momento dado era rutero, entonces iba a dejar mercadería Alta Verapaz y estando allá se da cuenta, entonces empieza a comprar café, entonces iba con productos de la ciudad y regresaba con café que vendía aquí y obviamente hizo muchas amistades en Alta Verapaz. En eso sale a la venta la fábrica de calzado y se lo ofrecen, entonces compra la fábrica de calzado y desde los años, de principios de los años 50 que está en la familia. La verdad es que no era una fábrica de calzado, era una fábrica de talabartería, hacían muchas valijas, mochilas y todo de cuero, o sea, en aquella época realmente las valijas eran de cuero, no eran, y mi abuelo a través de los años empieza, sigue haciendo talabartería y empiezan a hacer zapatos, hasta que en un momento dado ya a mi abuelo lo asesinan camino a Cobán, se reparten y entonces ya cuando mi papá empieza a ver la fábrica, empiezan a ver realmente que el mercado de calzado era, o sea, habían más oportunidades que en la parte de talabartería, que ya todo el mundo estaba buscando valijas que no pesaran tanto y que fueran más livianas. Entonces arranca todo el proceso de trasladar la fábrica, de ser una fábrica de talabartería y de valijas y de cinchos a hacer ya más una industria de calzado. Buenísimo. Y, digamos, es una empresa que ha durado décadas, de décadas, de décadas. Y cuéntenos cómo se empezaron a meter en otros sectores, por ejemplo, como el agro, pero agro ya a nivel más industrial, y en la parte de inmobiliaria, que también están, digamos, Cobán, Calzado Cobán es, y el grupo familiar de ustedes es sinónimo también de desarrollo en Alta Verapaz. Entonces, cuéntenos un poquito cómo se han ido diversificando y básicamente exponencializando todo el, digamos, el crecimiento del sector privado de parte de ustedes. Bueno, como le comentaba que mi abuelito iba a Cobán y traía café, entonces siempre estuvo metido en el café. Entonces terminó em, comprando una finca que después vendió, que después volvimos a comprar, volvieron a comprar los tíos, pues, que una parte de esa finca es lo que era la finca Magdalena, que fue donde ellos crecieron de niños, cuando vivían en Cobán, era en la finca Magdalena. El abuelo en un momento dado la vende y 20, 25 años después se vuelve a comprar. Y funcionó como un beneficio hasta principios de los años 2000, donde ya realmente el beneficio estaba dentro de la ciudad y decidimos que se podía hacer un negocio comercial y un centro comercial, y ahí es donde arranca entonces la Plaza Magdalena. Entonces, la verdad es que todos crecimos, o sea, yo en mi infancia, mis vacaciones siempre estaba en Cobán. O sea, yo salía del colegio, casi que saliendo del último día del colegio en octubre, era agarrar camino e irnos a vivir a San Cristóbal, donde estaba la fábrica, hasta las Navidades, que se venía uno de regreso a la ciudad. Entonces, todos crecemos en Cobán y la verdad es que tenemos un amor impresionante a toda la región y el desarrollo tanto, o sea, tenemos agro, que sí tenemos una finca de café allá, el desarrollo inmobiliario que empezó en la parte donde era originalmente el beneficio de Magdalena, que ahí fue donde vivió mi papá y mis tíos de chiquita y mi abuelita Maruca también de casada, de recién casada. Obviamente se ha ido extendiendo hacia terrenos vecinos, pero arranca en la parte de lo que era el beneficio Magdalena y la fábrica que ahí ha estado en la vía de San Cristóbal desde su fundación en 1914. O sea, tiene de estar ahí y la razón de estar ahí es porque ahí está la tenería. Y lo que había en esa época que se curtía naturalmente, ahí estaban las materias primas de los árboles de encino y de todo para poder hacer la curtiembre de los cueros, para poder hacer las valijas y los maletines. Y a mí me parece, digamos, yo quisiera compartir una anécdota que viví de la mano con su familia. eh, en momentos que su papá estuvo muy complicado de salud, eran las fiestas patronales justo ahí en San Cristóbal. El día del Señor de Esquipulas, El no del las señor, fiestas patronales. el día del Señor de Esquipulas. Y fue,
muy inesperado, porque dentro de la misa mencionaban y pedían por su papá constantemente, cosa que, digamos, si no hubiese esa conexión tan profunda, tanta historia de la mano entre todos los colaboradores, sus familias y el desarrollo local, pero todas las familias pedían repetidamente por su papá y fue algo muy, muy bonito, puro de ver, distinto, porque no suele ser así, pero es bien bonito ver esa conexión. Entonces, yo he visto esa conexión de primera mano y es algo que desde afuera uno admira mucho y es algo que se vuelve un ejemplo de valores que uno quiere continuar a largo plazo. Entonces, moviéndonos un poquito más hacia la siguiente parte, que ya tocamos un poquito la conexión que tienen ustedes en el interior del país y el sector privado, preguntarle un poquito de, para usted, ¿qué es el significado auténtico de sostenibilidad en la industria? Vamos a ver, para mí la sostenibilidad en la industria es cómo logramos mantener la industria en el largo plazo, pero cuando hablo de mantener es cómo vamos generando esa comunidad donde estamos, y aquí es, posito la fábrica en la vía de San Cristóbal, Verapar, somos parte de esa comunidad. Entonces, en la medida en que la empresa es sostenible a largo plazo, la comunidad tiene puentes de trabajo a largo plazo y se vuelven sostenibles. Entonces, uno sí mira unas diferencias donde en comunidades o en ciudades o en el área del interior, donde uno encuentra desarrollo, es donde generalmente hay un empleo formal, porque eso le da una estabilidad en el largo plazo en los ingresos a la persona. Entonces, la primera es cómo trabajamos en conjunto con esa comunidad y cómo vamos trabajando esa sostenibilidad a futuro mutuamente, porque al final del día estamos interconectados, o sea, la empresa no puede funcionar sin colaboradores y la gente sin ese empleo formal no tiene desarrollo tampoco. O sea, se les dificulta la educación de los hijos, la salud de la familia, el poder ser propietarios de sus casas, de sus terrenos. Entonces, se nos olvida que al final del día la sostenibilidad es mutua, pero tiene que empezar por esa convivencia entre ambos, en, entre la comunidad, los colaboradores y la empresa. Y, digamos, parte para que la empresa, digamos, sea sostenible en el tiempo, tiene que generar un tipo de utilidad. Y, digamos, ustedes han sido un sinónimo de crecimiento constante a través de los años. Cuéntenos un poquito de cómo comenzaron con la batería, cómo fueron migrando y hoy por hoy, a dónde están vendiendo, por ejemplo, calzado y todos los otros productos que salen, digamos, de esa fábrica. Yo creo que algo que hay que aprender y entender es que no siempre le va a uno bien. O sea, en el lapsus de los últimos 70 años de Calzado Cobán o de los últimos 120 años de Calzado Cobán, han habido años buenos y han habido años malos y han habido años terribles. O sea, ha habido un poco de todo. Lo que lo hace sostenible es ese compromiso mutuo entre la comunidad y la empresa. Pero al final del día no siempre han habido utilidades, pero hay una parte donde se vuelve importante esa sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Entonces, todo es, o sea, no es que vaya uno así como mira las gráficas y dice, no, ahí va todo nítido y vamos, no, mira, esta o sea, a ratos es así. Eh, entonces, de alguna manera, han habido periodos muy buenos, periodos muy malos. A nosotros, de alguna manera, parte de todo ese crecimiento que se ha tenido específicamente más en los últimos años, sí tiene que ver con las exportaciones. Entonces, en la medida en la que uno sale a los mercados de fuera, pues genera más volumen. También tiene sus riesgos, porque de repente los mercados de afuera se caen y los pedidos se vienen para el suelo. Pero de alguna manera es esa constante, cuando uno lo mira allá, pues pareciera que fuera una línea
parejita que va para arriba, pero no siempre es así. Pero sí tiene mucho que ver con ir a buscar esos mercados fuera, esas exportaciones. Y nosotros en Carrefour Cobán estamos exportando desde los años 70. En aquella época no había ni teléfono en la planta, o sea, todo se manejaba a través del radio. O sea, yo me acuerdo haber ido a mi casa, a la casa de todos mis tíos y habían radios. Entonces, toda la comunicación que se hacía hacia todas las fincas, a las oficinas, a la planta, todo era vía radio. O sea, los pedidos, había alguien dictando el pedido para que en la del otro lado, pero todo eso ha cambiado. O sea, los teléfonos a San Cristóbal llegaron en los años 80. Y 10 años después ya todo el mundo tenía teléfono, pues, pero costó que llegara, o sea, las líneas telefónicas costaron que llegaran, pues, o sea, no fue, todo antes era vía radios. Entonces, es cómo se va trabajando y cómo se va viendo hacia adelante. Y lo que pasa es que al final del día esa sostenibilidad es ver el largo plazo, no es ver el corto plazo. Esto no es cuánto es, qué estoy haciendo en el largo plazo, qué voy a dejar en el largo plazo, es cómo trabajo el largo plazo. Entonces las cosas del corto plazo se van resolviendo siempre enfocado en algo más allá y más adelante. Apuntando hacia enfrente, justamente, Bueno, hacia enfrente, hacia al futuro largo plazo. Menciona mucho la conexión que tiene que haber con las comunidades. ¿Tiene alguna historia que sea algo que le haga sonreír y que la recuerde con bastante felicidad de alguien que usted haya conocido trabajando, por ejemplo, en las comunidades en San Cristóbal, por ejemplo, que eran niños y hoy por hoy es alguien que salió adelante también, y no solo adelante, sino su familia también, a raíz, digamos, de las oportunidades que puede también el sector privado proveer? yo creo que lo que pasa es que cuando uno está poquito trabajando y generando ese desarrollo en el interior de Guatemala, en estas comunidades que son más chiquitas, es muy diferente a estar generando empleo en la ciudad de Guatemala. O sea, aquí hay una interconexión más grande. Hasta antes de la pandemia uno veía que en la fábrica a la hora del almuerzo llegaban las señoras con los niños a almorzar con el papá en la fábrica o el señor salía a comer a su casa. Hoy día ya con todos los temas de la pandemia ya se ha ido perdiendo. Pero tal vez, pues amistades, la verdad es que sí se han hecho. Tal vez un interesante de cuando era chiquita, que lo tengo bien grabado, es que pues salían todas las del colegio y entonces de las escuelas había alrededor y habían varias amigas. En esa época, pues muchas de ellas andaban descalzas. Entonces yo dije, me volé los zapatos y andaba yo descalza. Y un día ahí entra mi papá y me dice, mijita, que lo que hay que hacer es calzarlas. Entonces le dije, sí, papá, pero ¿y entonces qué hacemos? Entonces nos fuimos a calzar a todas mis amigas, ¿verdad? Pero era el estar ahí y convivamos en las mismas condiciones y con las mismas amistades. Y entonces de alguna manera es como uno se va adaptando, pero es como uno también puede tener una influencia positiva en ir generando ese desarrollo. Yo aprendí mecanografía en la escuela de San Cristóbal Altavera. Pasa a recibir las clases de mecanografía, que hoy día los mira uno en la computadora, pero para uno era muy fácil en las clases de mecanografía allá. Entonces, de alguna manera es esa convivencia con la gente, el ver cuáles son las diferencias, porque sí hay en muchos casos muchos contrastes, pero por el otro lado, cómo va uno viendo que ese empleo les va dando opciones a tener sus casas, a volverse propietarios de sus casas, a poder tener terrenos, a poder mandar a los hijos a estudiar, o sea, y hay hoy día, yo diría que los hijos de los colaboradores nuestros ya van a la universidad. Ya no es gente que tampoco quiera regresar a trabajar a la fábrica, ya están saliendo de ingenieros o de contadores. O sea, cómo se va mejorando toda la parte de la infraestructura de la comunidad. La educación siempre ha sido algo importante. O sea, mi abuelito Miguel fue a las monjas de San José de la Montaña de España y puso el primer colegio privado en San Cristóbal para que los hijos de los colaboradores tuvieran opciones a ir a estudiar. Porque o sea, estamos hablando de los años 60, o sea, escuelas públicas tampoco había muchas.
Entonces, ¿cómo va uno generando eso? Porque al final del día, en la medida en que la comunidad se eduque y tenga una mejor salud y vaya creciendo, nosotros también vamos teniendo mejores colaboradores, más sanos, más educados y que vuelve un círculo virtuoso. Otros. Y, digamos, quisiera transicionar a un tema muy clave para que siga siendo sostenible la comunidad de la mano con el sector privado y viceversa. ¿Qué retos son los, digamos, más significantes que tenemos en el corto plazo como país, en el mediano y largo plazo? ¿Sabe? ¿Qué retos? Pues yo la verdad es que después de ver el impacto que generalmente que veo cuando hay empleo formal y una industria en una comunidad, es cómo llevamos cómo podemos ir clonando en diferentes comunidades eh, esas inversiones de las industrias que llegue. Y pues eso lleva un montón de retos en Guatemala. Pues hoy día por lo menos ya hay los teléfonos móviles y hay comunicación internet en todas partes, porque eso no llegó hasta en los 80 a San Cristóbal. La otra parte tiene que ver con esa parte de infraestructura, o sea, no es necesariamente más económico producir en San Cristóbal de Verapaz que producir en la ciudad. O sea, al final le llama la materia prima, regresa el producto terminado. O sea, sí hay ciertas complejidades en logística. Y la logística en Guatemala está cada vez más comprometida, menos desarrollada. O sea, las empresas han crecido económicamente, digamos, todo el país ha crecido económicamente más rápido de lo que los gobiernos nos han hecho infraestructura. Entonces, sí hay un rezago que no deja, entonces, que nos vayamos hacia afuera a querer poner industrias porque tiene costos. Entonces, y uno lo mira que va creciendo, pero va creciendo dentro de una circunvalación más o menos cercana a la ciudad. O sea, uno mira ya más cosas en Chimaltenango y si te va uno a Carretera El Salvador está empezando a ver más industrias. Uno mira a Matitlán completamente, pero va creciendo poquito porque la ciudad también ya no tiene mucho espacio para ir creciendo, pero si nos queremos ir al Quiché o nos queremos ir a Huehuetenango o queremos irnos más allá, encuentra uno agroindustria, pero no encuentra uno industria manufacturera que genera bastante empleo. O sea, no, entonces, ¿cómo hacemos para ir de alguna manera? Porque ese empleo formal que generan las empresas y que genera la industria da una seguridad, o sea, aparte de que acceso al ICS, a las capacitaciones en el INTECAPA, a la recreación en el IRTRA, es esa seguridad que con eso se vuelven propietarios de sus casas, propietarios de terrenos, porque al final, y la gente en el interior tiene una mejor calidad de vida, no se pasan 2 horas en el tráfico. O sea, la gente nuestra en 45 minutos máximo están en el puesto de trabajo que no se tardaron 15. Entonces, de alguna manera, ¿cómo logramos que ese desarrollo se lleve al interior? Pero hay que tener una mejor infraestructura para que realmente entonces se pueda ser competitivo, porque si no se es competitivo, hoy día uno compite con el mundo entero, o sea, no hay... Y ese es el punto que yo le iba a hacer, digamos, lo que hablamos anteriormente, las exportaciones han sido muy importantes para el crecimiento del grupo de ustedes. El seguir comprometiendo o contar con la misma infraestructura, al final otros países se están volviendo más eficientes en otros sentidos. Entonces, la atracción del producto guatemalteco, por ejemplo, eh, económicamente ya no va a poder competir básicamente en las mismas categorías que No. otros productos. Pero eso ha sido siempre, o sea, al final del día es la competencia hoy día es mundial. Y hay momentos en que efectivamente se puede volver más fácil importarlo y pagar los impuestos que tratar de producirlo, pero lo importado y esa parte no genera ese volumen de empleo que realmente las industrias generan en el país. Y lo que necesitamos es cómo generamos más empleo y cómo generamos más empleo formal,
no necesariamente dentro del marco de lo que es la ciudad de Guatemala, porque en la ciudad de Guatemala sí hay, pero ¿cómo hacemos para que se vaya a ese interior de Guatemala para que la gente tenga acceso a un montón de cosas que les van a dar una mejor calidad de vida? Digamos, en su pasado, que usted está involucrada en la Cámara de Industria, en CACIF, ¿qué soluciones ve usted para poder resolver estos problemas? Porque, digamos, son problemáticas ya generales como sociedad. Entonces, eso necesita la participación público-privada para poder poner muchas diferencias aparte y poder todos remar en la misma dirección. Entonces, ¿qué es lo que usted ve que es, cuáles quick wins se pueden hacer y cómo establecer un marco de desarrollo sostenible para el país? Una, creo que lo que pasa es que somos, de alguna manera, es esa alineación de los diferentes actores, porque no es solo o sea, no solo es la empresa generando empleo, o sea, al final del día hay un montón de actores. Vamos desde los actores locales, que son toda la parte local de los alcaldes, los CODE, de los comunes, o sea, hay una parte local de gobierno local eh, que también tiene mucho que hacer, que también está rezagado en el quehacer, y yo creo que esa es la parte donde probablemente podría ser más fácil empezar a ver esos cambios. O sea, todos queremos la parte más grande y definitivamente estamos interrelacionados. O sea, en la manera en que aprendamos a trabajar juntos y todos poner lo que a cada uno nos toca y tener un objetivo claro, creo que se pueden lograr cosas, pero no es, estoy esperando qué es lo que sucede. O sea, estamos claras de la infraestructura, tiene que haber una voluntad realmente por hacerlo, pero a veces en la tramitología se quedan empantadas un montón de cosas y en la desconfianza de a ese no, a ese no. Entonces, con desconfianza no vamos a caminar hacia ningún lado. Y ahorita lo que uno mira entre todos estos esquemas es un poquito de parálisis, de que no se miran que las cosas caminen. Y al final del día no es por falta de recursos, es, creo yo, una falta de entender cómo funciona el sistema y cómo tengo que hacer para que las cosas sucedan en camino. Bueno, y hablando, por ejemplo, mencionaba las alcaldías y ya gobiernos mucho más específicos de cada región. Y ahorita, pues muy recientemente, el presidente Arévalo vetó el decreto sobre los comités de desarrollo. ¿Qué sería, digamos, para usted algo ideal que vea de una manera que se puedan distribuir, por ejemplo, estos recursos de una manera que no estuvieran necesariamente politizados y que fueran consistentes en el tiempo y que pudieran sentar un precedente que pudiera generar auténticamente de manera orgánica lo más posible ese desarrollo? Yo creo que tiene que haber un compromiso por parte de todos y ahí nos vamos a realmente hacer las cosas como se tienen que hacer, que yo creo que se ha ido perdiendo. Eh, y uno mira que al final del día caro sale lo que no se hace. Y eso lo podemos ver en las empresas, así como funciona. O sea, nos está saliendo cara la falta de inversión en infraestructura, sí. Ahora, tiene que haber una voluntad por querer cambiar los modelos. Haciendo las cosas de la misma manera no va a resolverse usted. Y tiene que haber una conciencia por parte de las autoridades locales a validar que lo que realmente se hace se haga bien hecho. Pero ahorita se nos olvidó la parte de que todos somos responsables de en vivir en un país y hay algo que tenemos que hacer que de alguna manera podríamos es servir a y no servirnos de. Entonces creo que se volvió más un tema en muchos casos de servirnos de y no de servir a. Entonces cuando uno encuentra buena gente trabajando en el gobierno, uno mira que las cosas caminan y que van funcionando, pero porque están con una claridad que llegaron a servir a. Entonces creo que ese es un cambio que hay que hacer y una conciencia que hay que ver
Eso y una auditoría social, o sea, las comunidades deberían de validarle a los alcaldes y a los poderes los trabajos que están haciendo y que realmente los hagan bien hechos. Y, digamos, lo otro que le quería hablar es, por ejemplo, ahorita estamos hablando de gobiernos, digamos, municipales más específicos, pero, digamos, no quita que muchas cosas que van a afectar y están afectando de por sí la canasta básica en Guatemala y no solo es una inflación natural, básicamente, sino que es una inflación que está em, propagada básicamente por esta falta también de infraestructura, porque es, digamos, eh, por ejemplo, llevar maíz, descargar primero maíz en un puerto, el tiempo que Empieza toma. por descargarle. Exactamente. Él espera para descargar el maíz. Luego, que lo entren a recoger al puerto. Que eso relativamente es ágil comparado a la espera que hubo. Después, rezar que no haya una manifestación en el camino. O Que un hoy, bloqueo como los de hoy. como los de hoy, exactamente. Que ya vamos a entrar ahorita en ese aspecto cultural que tenemos de los bloqueos. Pero la condición de las carreteras. La disponibilidad de las carreteras. Pues no solo es que está en la carretera chilera, sino que es que ya no hay suficientes. Y no hay suficientes y necesitamos aumentar ese metraje lineal por habitante drásticamente. Y yo sé que usted tuvo una experiencia bastante interesante con respecto a los momentos tensos que se vivieron entre EPQ y APM. Cuéntenos un poquito sobre, sobre eso, porque digamos, había muchas noticias por todas partes. Y es una cosa que yo creo que el sector privado, de la mano, como usted decía, con políticos que están sirviendo a favor del pueblo, lograron llegar a solucionar. ¿Y cuál hubiera sido el impacto? Porque hay pocos eventos naturales, normalmente desastres naturales, que crearían una destrucción enorme en 24 horas. Y esto sería hecho por nosotros, básicamente, en 24 horas. O sea, todo se hubiera encarecido al pasar esto a manos, digamos, de públicas. Es que, o sea, el problema no era pasar a manos públicas. El problema era que al final del día o sea, APM es una terminal privada de contenedores. O sea, hacerle el switch, le apago la luz y los contenedores que estaban adentro, ¿qué pasa? Los barcos que estaban afuera, ¿qué pasa? Eh, el puerto EPQ de Posía está congestionado, no tiene la infraestructura, o sea, pues iban a tener el puerto, pero no el equipamiento para poder descargar carros. O sea, estábamos claros que había una resolución por un mal contrato hecho, sí, pero no es cancelo contrato, es cuál es el proceso de la transición que hay que hacer para resolverlo y que se llegue a generar un nuevo contrato adecuadamente. Y así hay un montón de temas, o sea, no es, aquí hay temas que no es solo apago la luz como cuando salgo de mi casa y ahí estuvo y a ver qué pasa, no. Esto era un tema de una crisis, o sea, si ya de por sí EPQ está con 40 barcos por temporada esperando porque no está la infraestructura para descargar granos, y a eso le metía los contenedores y el país colapsa por completo, pues, o sea, nos quedamos sin canasta básica, o sea, no hay maíz para darle de alimento, o sea, ni a humanos ni a los animales que nos comemos después. No hay cómo sacar mercadería, no hay cómo producir, porque la mayor parte de la materia prima entra por Puerto Quetzal. Él iba a dar la vuelta para, o sea, y los puertos vecinos, tanto de El Salvador como de México, también están congestionados. Entonces, hubiera sido una parálisis completa de la economía espantosa. O sea, no nos podemos imaginar realmente, o sea, uno contaba los contenedores, pero esa parte de esa frenada hubiera sido una crisis y no solo hubiera sido una crisis económica para el país, sino una crisis
externa e internacional de no poder llegar a un acuerdo para hacer un proceso de transición entre una empresa internacional y una empresa y el gobierno. Entonces hubieran podido haber venido demandas. O sea, era un poquito complicado todo el proceso. Tardó en las negociaciones, pero se logró resolver bien para ambas partes, que es lo que a veces se nos olvida. En la medida en que en esa negociación ambas partes ganaran, creo que fue al final del día un gana-gana para Guatemala. Entonces es un esquema que quedó, por lo menos para el proceso de transición, en el que no hicieran un apagón al puerto y a ver qué pasaba stand-by. Entonces, sí, hay temas que tienen que ver con infraestructura, o sea, se necesita de mucha inversión en infraestructura portuaria, en infraestructura de carreteras, en infraestructura de aeropuertos. O sea, sí nos está restando competitividad y sí nos va a ser complicado el poder seguir compitiendo a nivel mundial si no empezamos a ver ciertos desarrollos en la infraestructura. Y, pero eso es una parte que se tiene en la medida en que todos podamos trabajar juntos, y ahí es porque eso es que se vuelven importantes las alianzas público-privadas, creo que va a ser mejor para el país y encontrarle esos mecanismos de poder trabajarlo juntos. Si estamos hablando de infraestructura de la que todos vemos, digámosle, de carros, puertos, de aeropuertos, pero podría ser en construcción de escuelas, en construcción de hospitales. O sea, si nos vamos a dar cuenta, en Guatemala hospitales públicos no se han construido en los últimos 50 años. Esos también están congestionados. Entonces, ¿cómo generamos más desarrollo de salud en hospitales que son al final del día para la mayor parte de la población? O sea, los hospitales también están congestionados, o sea, no solo son las carreteras, o sea, la población creció, todo ha crecido y la cantidad de camas y de hospitales no ha crecido a la misma velocidad. Eso es sector salud, no digamos sector educativo también. Bien. Es enorme la discrepancia que hay, o diferencia, no discrepancia, como usted menciona, hemos crecido a tal paso, pero vamos muy atrasados en la disponibilidad inmediata de escuelas cercanas a donde hay gente. Y después, ¿cómo llegan a las escuelas? Y el No, problema es, vamos a ver, escuelas de primaria, yo sí que creería por lo que he visto que sí hay. El problema son los básicos y los bachilleratos. Esos sí son muy reducidos, sobre todo en el interior. Entonces, les limita a uno qué pueden estudiar y qué no. Entonces, hay que generar esos espacios y esos vacíos para ir resolviendo el problema futuro. yo quisiera aprovechar un espacio pequeño, porque yo sé que usted tuvo bastante comunicación y trabajo constante cuando estaba comentando de su experiencia en puertos, que nos encantaría poder invitar a Carla Ramírez, de APM, para que también exponga, porque digamos ahorita, si bien el cuerpo de ingenieros está haciendo un estudio muy detallado de la potencial expansión, digamos, de Puerto Quetzal, pero ya tenemos un actor privado que tiene mucha experiencia regional e internacional, más allá de solo regionalmente, que ya están acá y le tienen mucho amor a Guatemala, quieren invertir más, entonces nos gustaría hacerle la invitación para poder que nos enseñe un poquito más de cómo ellos trabajan de la mano con gobiernos internacionales, porque se podría aprovechar inclusive de hacer un copy-paste, básicamente, de la relación muy fructífera que ellos trabajan con países como Costa Rica, Perú. Entonces, sí, sería súper Pues importante. ahí hay que invitar a Carla y que le cuente, porque ella sí tiene bien claro todo el panorama y todo lo que han estado haciendo, e invirtiendo en América Latina, que es lo que más se parece a nosotros, pues. eh, y las eficiencias que tienen, porque la manera en que manejan los barcos y entran y sacan barcos ellos es impresionante. Pero eso es estar con una empresa a nivel mundial que ese es su expertise. Sí, siendo una subsidiaria o empresa relacionada a MERS, que es sin duda. Ese es el expertise que ellos tienen.
el comercio marítimo y hasta el lema de ellos, que conectan a todos para el bien de todos. Me pareció una cosa muy fabulosa esa. Entonces, moviéndonos al siguiente punto, que dentro de la sostenibilidad, una cosa lleva a la otra y digamos el desarrollo de una sociedad también va a tener mucha importancia con el entorno en el que se encuentra. Y digamos, a nivel rural y urbano, el ambiente es algo súper importante, porque digamos, no podemos ignorar el medio ambiente y extraer absolutamente todo sin esperar una repercusión a cambio. Entonces, cuéntenos un poquito sobre, digamos, ¿qué cree usted que le falta también a Guatemala y como espacios de mejora para poder generalizar y hacer un cambio social, cultural, para proteger de una manera integral el ambiente? Vamos a ver, yo creo que eso, un poquito vamos a regresar a los gobiernos locales. En la medida que no tengamos una conciencia como ciudadanos, digámosle, pero aquí me estoy yendo más a la parte rural o el interior de Guatemala, de los temas de las plantas de tratamiento de aguas negras, el tema de la recolección de basura y los basureros, y eso no sea una prioridad para la población, no se va a dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando son las elecciones y estamos escogiendo a nuestras autoridades locales, los alcaldes del interior no ofrecen dentro de todo su, digámosle, listado que la gente le llega a pedir, la gente de lo que les llega a pedir, ¿qué les van a dar? Ninguno les está pidiendo ni plantas de tratamiento de aguas negras ni el manejo de basura. O sea, ¿cómo me lleva agua potable? Sí. ¿Cómo me adoquinan las calles? También. Electricidad. ¿Cómo me lleva la electricidad? Pero si no hay una conciencia dentro de la misma población, eso no es una prioridad. Y si no es una prioridad para los gobiernos locales, no lo vamos a resolver. Y no se resuelve con leyes generales. Porque si nos vamos a la industria ya tiene y las empresas ya tienen parámetros bajo los que trabajan. Pero el principal problema de la contaminación en Guatemala viene por el mal manejo de aguas negras y de basura, y eso va con el gobierno local. Entonces tenemos que empezar, por un lado, a generar esa conciencia en la población para que le exija a sus autoridades locales cuáles son los planes de manejo de las plantas de tratamiento de aguas negras, cuáles son los planes de manejo de basura. Porque cuando uno mira, la gente tira la basura en la calle o en el primer lote baldío de la vecindad que encuentren, pasan tirando las bolsas. O sea, no. Y son, O tan sencillo como la celebración el día antes del 15 de septiembre, de estar tirando bolsas de basura por diversión. por eso, entonces no hay una conciencia de esa limpieza. Entonces, mientras no la tengamos, podemos poner un montón de leyes, pero no lo vamos a resolver de fondo, porque eso viene desde la parte local. ¿Y cómo hacemos que las municipalidades le voy a poner agua potable, pero también le voy a poner tubería de aguas negras y voy a manejar las aguas negras y voy a generar los basureros para poder hacer el trámite y toda la parte de los desechos? Pero si no se hace eso, cualquier otra cosa no va a funcionar porque no lo estamos arreglando de raíz. Y hay temas que hay que empezar a arreglarlos desde las comunidades y desde De raíz. desde la raíz. No, entonces ahí es donde estamos, o sea, por eso es que no lo solucionamos, porque hasta ahorita, o sea, no es una prioridad y es más fácil que el río se lleve el agua o que Se convierte en problema de alguien más y se pasa la página. convierte así, es que eso es parte de lo que tenemos que resolver. Que tiene que haber una conciencia y eso es parte de la educación que hay que darles en las escuelas, en los colegios, y muy enfocado a toda esa parte de hacer esos proyectos fuera de la ciudad de Guatemala, pues, porque aquí podemos reciclar y podemos hacer un montón de cosas, pero no resolvemos de raíz el problema que es fuera de. Y de ahí tiene que ser en conjunto todos, pues, o sea, eso sí tiene que ser algo donde tanto la alcaldía como el sector privado, como la población en general, lo tienen que trabajar juntos.
Y otra cosa que, digamos, mencionaba que es sumamente importante recalcar es, puede haber, por ejemplo, fiscalización o leyes, pero si se sobreextienden o son demasiado pesadas o, digamos, no que sea estrictas, sino que como una sobrepeso de, digamos, de leyes en este sentido, castiga a la industria, que la industria de por sí, como usted mencionaba, tiene estándares, digamos, de control de desechos, de tratamientos de aguas, por encima inclusive de lo que se maneja a nivel social, que uno, por ejemplo, le instala una petara, una planta de tratamiento de aguas residuales, pero de la última generación, y el agua entra casi que más limpia a un río de lo que la recibieron, pero después si está en alguna comunidad, están todos los tubitos de aguas negras que ahí cae absolutamente todo, pero no hay ninguna consecuencia, para nada, digamos, Pero es que no hay, lo que pasa es que las consecuencias solo se las aplican a las empresas, no a la población. Y de alguna manera ahí es a donde voy. O sea, si el alcalde se pone a darle consecuencias a las personas, se vuelve impopular. se vuelve impopular. Pero lo que pasa es que no solo es, o sea, pero si no les resuelve el problema, también es un, o sea, tiene que pensar porque sí, los voy, pero primero voy a hacer las tuberías, primero voy a prestar el servicio. O sea, pero todo esto tenemos que aprender a que tienen costos. O sea, uno sí debería de pagar dentro de todos los temas esos manejos de aguas de las casas. O sea, esa basura, pero a la gente no le gusta ni pagar los 10 quetzales al mes por la recolección de la basura. Entonces, tenemos que aprender a ser también buenos ciudadanos en el sentido de la basura en su lugar Y, y exigirle a las autoridades que nos hagan bien los manejos de plantas de tratamiento de aguas negras y del manejo de basura. y es, si se da cuenta, es como un medio doble estándar que inclusive lo tenemos enraizado en, digamos, culturalmente, porque eso sí, no le quita el WhatsApp a un adolescente o el Instagram, siempre se va a pagar y felices pagan todas las personas por el teléfono y sus servicios y pueden pagar una barbaridad por eso. El TikTok y todo eso, eso es constante. Pero ¿por qué no asignarle también un valor? Porque esto es calidad de vida para todos. Porque todavía no lo ven. Sí, como decíamos, entra al río y se vuelve problema. Es más, como no ven a quién le están causando el problema, no les importa. Y lo vemos en las carreteras, en las camionetas, que va uno detrás y van pacan tirando las cáscaras de banano, o sea, todo, las bolsas con toda la comida. O sea, Bueno, fue algo no, orgánico, pero pero como me la dejaron atrás, yo ya no la vi. O sea, no, o sea, y si uno mira, eh, aquí en la ciudad de Guatemala, hace 40 años la gente tiraba la basura en las calles. Hoy día realmente uno ya no mira a nadie tirar basura en las calles de los carros. Pero yo sí me acuerdo de chiquita que se veía, hubo un cambio y una conciencia que tomó años, pero se llegó a hacer. que se debe hacer exactamente Pero lo mismo hay en que casa. hacer lo mismo y hay que emposarlo, pero eso es parte de una educación que hay que dar. Y digamos, las imágenes, por ejemplo, del Motagua, sacando aquella cantidad de basura al Caribe, que uno que, digamos, ha tenido el privilegio de poder ir a las playas allá hace 20, 30 años y las ve el día de hoy completamente, pero completamente deterioradas, llenas que uno no puede caminar sin chancletas porque se puede meter una aguja o se puede cortar con vidrio. Entonces digamos, cómo poder llegar a educar. Y nuevamente decíamos, toda la educación, cómo lleva ese funnel de tengo primaria, pero cómo continuar esa educación constantemente y cómo mantener a los jóvenes encantados con educación para poder llegar a generar una diferencia. Sí, pero eso es hacia dónde quiero ir y cómo vivo a mi alrededor, que también tiene que ver mucho. Entonces, ¿cómo vamos haciendo esos cambios? Y yo creo que mucho de eso se aprende también
dentro cuando uno está trabajando en empleos formales y en la industria, porque como ahí hay una disciplina de orden, de limpieza, de horarios y de todo, de alguna manera lo van transmitiendo a sus casas. Entonces eso se va empezando a ver un poquito en ese reflejo, pero todavía no es suficiente para todo el resto de las áreas y de la población. Y también, aparte, es transmitir la visión como de largo plazo que tiene que tener uno como empresario sostenible en el tiempo, poder trasladarles que no piensen solo en el mañana, sino cómo quieren que sea su vida en una década, 2 décadas, sus hijos, nietos, etcétera. Entonces, sí es, digamos, transmitir todos los valores y que digamos, que se traslade todo eso efectivamente río abajo, valga la redundancia en ese sentido. Entonces, quiero pedirle, digamos, alguna experiencia, digamos, atando todos los puntos diferentes desde empresa familiar y la sostenibilidad de la empresa. ¿Qué ve como un reto usted ahorita de su generación que están liderando la empresa actualmente? Tomando, digamos, la batuta de su papá y sus tíos, por ejemplo, ¿qué ve usted como un reto para mantener y poder trasladar eso a la siguiente generación y subsecuentemente? Yo creo que eso va, o sea, el ir trasladando de generación en generación, un poquito lo como hablan, como dicen, ese sentido de dueñez, pero ese sentido de dueñez amarrado de una querencia y de una pasión por lo que uno hace y de dónde viene y lo que uno tiene, es uno de los grandes retos en las empresas familiares. Sobre todo hoy día que de alguna manera las siguientes generaciones no todas viven aquí. Entonces no lo viven constantemente. O sea, por más que uno trata de alguna manera de mantenerlos y de estarlos llevando y de estar, el no vivirlo no le da esa misma creencia o esa misma pasión. Entonces ese es uno de los grandes retos, es cómo hacemos para que se puedan mantener en ese sentido de soy dueño todo lo que implica, porque el ser dueño también tiene un montón de responsabilidades. O sea, no va amarrado también a responsabilidades, no solo va amarrado a beneficios. Y las empresas familiares al final del día son un conjunto de personas. ¿Sí? ¿Cómo logramos mantener una, una buena comunicación y un objetivo claro de a dónde todos queremos llegar y que eso se pueda transmitir a las siguientes generaciones? Y obviamente cada generación le va a ir poniendo objetivos de largo plazo. Uno va como por etapa, pero sí es siempre, sigue siendo siempre un reto. Y le hago una pregunta un poquito más específica. Yo sé que no es el caso, pero por ejemplo, ¿qué si una empresa que, por ejemplo, como el grupo de ustedes, resulta que hay una generación exacta que nadie quiere trabajar en la empresa? ¿Cómo logran ustedes brincar ese obstáculo, básicamente? Porque lo que no estamos buscando es que trabajen, sino que aprendan a ser buenos dueños. Es diferente. ¿Cómo lograrían que se involucraran para, digamos, Porque eso ya es más en temas de junta directiva y de consejos de familia, es cómo aprendo a ser un buen dueño, porque la parte administrativa y todo eso se puede delegar. El sentimiento de que esto es mío y yo tengo una responsabilidad, no. y yo creo que ahí ata también un montón de su pasión por la cocina? Si se da cuenta, todos estos eventos familiares, al final es un mega círculo virtuoso. Eh, Usted está manteniendo, usted y el resto de la familia, obviamente, bueno, no los están forzando. Yo nunca he visto a nadie entrar forzado a su casa. Nadie está Todos muy forzado. felices y nadie se quiere ir después pues, hasta que al menos pasen el postre, porque el postre también es fabuloso. Em, es un círculo virtuoso al final de cuentas. Si se da cuenta, están uniendo a la familia a través de la comida, de la experiencia, em, y ese sentido de unión, salen de esa puerta ese día y siguen con su día a día. Sí, podemos no estar de acuerdo en un montón de cosas, pero eso no implica
que, ¿cómo se llama? Que no voy a seguir viendo, ni trabajando, ni viendo hacia el futuro juntos. Todo es cuestión cómo encontramos el camino, porque todos queremos llegar al mismo lugar, pues que a veces quieren irse por así, otros se quieren ir por aquí, otros quieren ir por la izquierda, otros quieren dar la vuelta en 360 grados para llegar. O sea, lo importante es que tengamos claro a dónde queremos llegar. El camino no es recto, definitivamente, no es recto. Pero mientras tengamos claro a dónde queremos llegar y vamos llegando paulatinamente a dónde vamos. Y vamos hablando un poquito, porque no todas las empresas son familiares, pero hay cierta, digamos, ideología sobre el hecho que las responsabilidades que tiene el sector privado. Cuéntenos un poquito de los retos de poder cambiar ese chip de que la cultura y valores de una empresa que tiene muchos años, digamos, no solamente es que se empezó ahorita porque está de moda ser amigable con la comunidad, ser amigable con el medio ambiente, sino que es algo que viene desde décadas anteriores que se les ha inculcado, por ejemplo. Entonces, cuéntenos un poquito de cómo su papá, tíos, les fueron inculcando a ustedes los valores que en casa yo he visto, pero cuéntenos un poquito más para aquellas personas que no conocen ese lado de cómo los fueron Vamos a ver. criando. Yo creo que de alguna manera, pues nosotros y yo sé de de varias empresas de Guatemala, que no es algo que yo vea en otros países de América Latina, ese compromiso de alguna manera de ir, de darle a la comunidad un poquito, de ver que vaya creciendo conforme uno va creciendo. O sea, ya le comentaba, mi abuelo Miguel en los años 60 trajo a las monjas de San José de la Montaña para poner un colegio privado de monjas en San Cristóbal para que tuviera la población acceso a una mejor educación. En esa época no habían doctores, entonces llegaba un doctor a la fábrica a ver a la familia de solo colaboradoras, pero también podía ver a gente de la comunidad para poder de mantenerla sana. Y es algo que venimos haciendo desde los años 60, o sea, nunca se ha dejado de apoyar la educación y los temas de salud. Eh, y se vuelven importantes, sobre todo cuando uno está en las áreas rurales donde hay menos acceso, digámosle, que aquí. Pero cuando uno lo mira, ha sido un compromiso que uno mira de muchas empresas, pero sí es algo que desde los 50 que mi abuelito se volvió empresario, y de alguna manera, pues crece uno con eso. O sea, yo me acuerdo de chiquita ir a ver a las monjas donde está el colegio de las monjas de San Cristóbal desde que era chiquita, pues en aquella época me daban algo de miedo porque estaban vestidas todas de negro con unos sombreros negros. Ahora están todas vestiditas de blanco, pero siempre fueron encantadoras. Eh, y la verdad es que hacen una gran labor. Tienen orfanatorio, tienen el colegio, le dan de comer a indigentes. O sea, el convivir y ver cuáles son las necesidades y cómo puede ir uno ayudando eh, es parte de hacer país y de hacer empresa. O sea, yo crecí con que eso es parte de lo que es ser empresario, es también hacer país y es en contribuir con. No existe uno sin el otro y No existe uno sin el otro. están atados de cadera. De cabeza. Así es. Y yo quisiera, ya en el último segmento ahorita de este episodio, uno, agradecerle, pero también expresarle que, digamos, no solo admiración mía hacia usted, pero hay mucha gente, mujeres, jóvenes, que han visto cómo usted se ha abierto brecha en el mundo empresarial, un mundo que, digamos, en nuestra sociedad latina es bastante más conservadora, y usted, bajo mérito propio, ha logrado abrir esa brecha. Yo me recuerdo personalmente cuando usted recibió, fue la primera mujer presidenta de CACIF, en un tiempo con mucha incertidumbre y turbulencia social, y usted asumió ese cargo con una eh, elegancia. Se ríe, pero es cierto, es cierto. Ajá. Con una elegancia, con una motivación auténtica de hacer algo por amor a su país.
Y eso solo se refleja de los valores que usted tiene de su casa. Eso no nace en el momento. Eso es porque usted ha crecido con eso. Entonces yo la quiero felicitar muchísimo porque de verdad usted es un ejemplo para muchos. Eh, y solo le puedo decir de que siga haciendo exactamente lo que está haciendo porque usted sin saberlo, usted está ayudando a muchas personas a formar sus vidas y cómo ser mejores líderes, mejores empresarios y mejores personas. Entonces, yo le agradezco muchísimo. Entonces, de la mano con eso, yo quisiera, si usted tiene a todas esas personas que la admiran, algunas palabras para inspirarlos y seguirlos dando ese aire, ese oxígeno para seguir caminando ese camino de ser buenas personas. Yo creo que uno lo que tiene que encontrar en la vida es algo que a uno le apasione. Y obviamente la empresarialidad no es necesariamente algo que a todo el mundo le va a apasionar, pues, o sea, hay diferentes maneras. A mí la empresarialidad me gusta, o sea, siempre me ha gustado y es algo que disfruto hacer. Entonces, de alguna manera, en la medida en que vamos a encontrar lo que nos apasiona hacer, lo vamos a terminar haciendo bien. Entonces, una es encontrar eso que nos apasiona. Y eso puede ser desde ser empresario a ser músico, a ser escritor, a ser ama de casa, a ser artista. O sea, no importa, pero es algo que a uno le apasione hacer. A mí sí me gusta la parte empresarial, sí me gusta. Y de alguna manera un poquito toda esa parte de Cacife es cómo visibilizamos realmente todo lo que se hace por este país desde la empresarialidad, que, de algo, que es un poco desconocido, pues, o sea, hay un montón de temas que van más allá de la generación de empleo y del pago de impuestos que hace uno alrededor de la empresarialidad en Guatemala. Y la otra es tirarse al agua y animarse. O sea, no hay que... En Tener el camino se aprende. O sea, uno no tiene la llave mágica para nada. En el camino va aprendiendo uno a los temas y a ir corrigiendo el camino. La vida no es un camino recto. Y, y la otra es que he tenido una gran suerte de tener una compañía espectacular que me ha hecho las sopas en todo. Que es Carlos. O sea, la pura verdad es que la mitad, o sea, o la mayoría de las cosas hubieran sido muy difíciles de hacer si no tengo a alguien al lado que me empuja, me da las sopas y me ayuda a generar un equilibrio y una paz mental para que tampoco me dé estrés y un trabajo en equipo para poder mantener la casa, los hijos y poder haber hecho todo lo que había que hacer con él. Yo creo que de quién se acompaña a uno en esta vida también se vuelve importante para que ese apoyo eh, venga desde casa. un dato, pues yo creo que no muchas personas van a saber esto. Carlos, el esposo de Carmen, también fue presidente CACIF en un tiempo. Entonces son la primera pareja CACIF. Así dice. Y presidentes, así que es algo, es chistoso, pero también, o sea, ese apoyo muy clave, su mano derecha, su confidente, y es muy bonito verlos en eventos y cómo se apoyan. Aunque uno puedo estar yo con Carlos haciendo absolutamente nada y solo verlo a usted desenvolverse con las personas es ya motivo de sonreír y celebrar. Entonces, de quién se acompaña a uno también es importante. Y tener a alguien que le haga las sopas a uno en el camino. Y ahí sí, Carlos ha sido la pura verdad, el perfecto para todo eso. Y obviamente el apoyo de mi papá y de mis tíos y de todo el mundo, pero realmente mi núcleo, que sería mi casa, mis hijos, eh, Carlos ha sido un apoyo impresionante desde novios. O sea, ya sabía lo que se estaba metiendo, digo yo, para que preguntarle. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle. Así que, bueno, para cerrar el episodio, vamos a hacer una pequeña dinámica. Usted ve, aquí hay algunas palas, ahí está el nombre de su primo. Lo que vamos a hacer es, yo voy a agarrar una de estas puntas de palas. Vamos a agarrar. Uy, y le voy a colocar esto acá. Ajá.
Se la voy a entregar. Tiene que tener buen pulso. Ajá. Y esta representa la primera piedra, como en una obra, una construcción de la sostenibilidad. Entonces ahí le puede poner los temas. Eso. Si la sacaba afuera, sí, puchica, sí. Le voy a remover esto. Espera. Y la voy a molestar si tiene. Así como usted ve, hay Ajá. un par de palabras o algo inspiradora, algo que a usted le quiera poner acá de mensaje y es su nombre. Híjole. No. Hacer lo que nos apasiona. Muchas gracias. Y le tenemos acá un pequeño obsequio que espero que sea estéticamente aceptable para que lo pueda Ajá. decorar y es Ah. Biotecture le otorga el presente reconocimiento a Carmen María Torreverte por su participación en la primera temporada, esperamos de muchas, en Green Industry Talks, compartiendo su voz y visión, dejando una huella en el camino hacia la sostenibilidad. Gracias.